Nos queda la última mesa redonda de estas dos jornadas, una mesa redonda en la que vamos a comentar los retos sectoriales. Para ella vamos a pedir la presencia en el escenario de Malú Barrera, ingeniero química, máster en eficiencia energética y sostenibilidad en instalaciones industriales. Trabaja en FACSA desde hace 15 años y es la responsable del Departamento de Bioenergía. Además, es miembro de AEAS desde hace 10 años. En esta mesa redonda también contamos con Francisco Repullo, presidente de AEBIG, la Asociación Española de Biogás, una asociación que se fundó en el año 2009. Sus 100 miembros son empresas, personas e instituciones activas en el sector del biogás en el ámbito nacional. Representa y defiende el biogás como fuente renovable, mejora ambiental y apoyo al desarrollo rural. Su principal misión es fomentar el biogás creando un marco adecuado para su desarrollo. En esta mesa también está Javier Díaz González, presidente de ABEBION, la Asociación Española de Biomasa, constituida en el año 2004, formada por 180 de los principales actores del sector de la bioenergía a lo largo de toda la cadena de valor de la biomasa. Su objetivo es promover el desarrollo del sector en España y contribuir a incrementar el consumo sostenible de biomasa con fines energéticos. También está Sergio Cabellos, presidente de EFGER, Foro de los Generadores de Energía de Residuos. Es una asociación independiente cuyo objetivo es la promoción de la producción de energía primaria y secundaria a partir de los residuos de todo tipo que no hayan podido ser reciclados por causas técnicas, económicas o medioambientales, así como la defensa de los generadores de esta energía. Y por último, Joan Batalla, presidente de SEDIGAS, la Asociación Española del Gas. Es la asociación sin ánimo de lucro constituida en 1970 gracias a la iniciativa de las empresas de gas canalizado de España, que agrupa a todas las empresas, entidades y personas físicas comprometidas con el desarrollo de la industria del gas canalizado. Y ahora ya sí, la primera pregunta que les lanzo a nuestros 4 invitados es ¿cuál es la situación actual de cada uno de vuestros sectores en cuanto a la producción de biogás y biometano? Cada uno tendréis una visión, así que comenzamos contigo. Perfecto. Yo primero que nada quería agradecer a todo el Congreso, a toda la organización, la participación de AEAS. Disculpar a Pascual, el presidente, que no ha podido estar hoy. Voy a intentar sustituirle lo mejor posible y dar la enhorabuena, por supuesto, por el éxito de las jornadas y de la feria. Hablando un poco de lo que es la generación de biogás y de biometano en las instalaciones del ciclo integral del agua, nosotros siempre, históricamente, hemos producido biogás en aquellas depuradoras en las que teníamos digestión anaerobia simplemente por el hecho de tratar los lodos que se generan en esas depuradoras. Para que os hagáis una idea, en el año 2020 se produjeron unos 1.000 gigavatios de biogás. Esto viene a ser un 20% más que en años anteriores. Esto es debido fundamentalmente a un incremento de la eficiencia de los procesos, la promoción de la introducción de otros sustratos o el uso de otros tratamientos como puede ser la hidrólisis térmica. El uso principal en las depuradoras que se le da a este biogás es el uso térmico para el mantenimiento de los procesos de digestión anaerobia. Y en segundo lugar estaría la producción eléctrica en motores de cogeneración. Aunque sí que es verdad que, como se ha mostrado a lo largo de las jornadas, hay otras iniciativas de valorización de este biogás, como puede ser a través de la producción de biometano e inyección a la red, como es el ejemplo del proyecto Biobo. Fenomenal. Francisco, la misma pregunta, porque es la misma pregunta para todos. ¿Cuál es la situación actual de cada uno de vuestros sectores en cuanto a la producción de biogás y biometano? Bien, pues la situación actual del biogás, yo casi diría que es como, comparándolo con el parchís, cuando volvemos a la gasía de salida. Pero esta vez volvemos a la gasía de salida con un espíritu distinto y con mucha más ilusión y mucho más entusiasmo, porque sí le vemos mayor recorrido. El biogás hasta 2010, 2011 empezaba a despegar tímidamente gracias al Real Decreto 61/2007. En 2012 se quedó paralizado por la llamada eufemismo moratoria y empezó una especie de travesía del desierto, la llamamos todos, en la que se quedó el tema paralizado. Desde hace 2 o 3 años, evidentemente, con el nuevo giro, el nuevo uso a biometano, se ha abierto un nuevo horizonte y, sobre todo, con lo que ha explicado antes Carmen de Rivera del Ministerio,
de todos los objetivos que nos está marcando la Comunidad Europea, ¿no? La Unión Europea. Evidentemente, si comparamos dónde estamos en producción, pues tenemos por ponerlo en cifras, en Europa unas 19.000 plantas de biogás desde hace mucho tiempo, inyectando a red eléctrica. En España no llega a 300. Y si miramos el biometano, en la nueva versión, nuevo uso, 1.322 a día de ayer y 7 también en España. Eso nos da unas posibilidades tremendas. Aquí, en este salón, hemos visto que está representado todo el espectro de la cadena de valor y aunque la situación actual es todavía pues, muy incipiente, pues creemos que, en fin, que ya eso es historia y que a partir de mañana eso será otra cosa. Javier. A la vista está. Yo me voy a referir a cómo está el sector. Pues realmente, viendo la evolución de este salón, nos podemos dar cuenta de que hay unas expectativas realmente importantes, que hay una realidad todavía, digamos, pequeña en cuanto a instalaciones que están produciendo en este momento, pero realmente cuando vemos cómo ha evolucionado este salón en los 3 años que llevamos celebrándolo, nos damos cuenta del interés bárbaro que hay por acceder a este sector, por crear esta fuerza de desarrollo y entendemos que las expectativas son muy buenas. Somos un país que está en tercera posición de Europa por recursos para producir biogás y biometano. Por lo tanto, debemos ser optimistas y si tenemos el apoyo necesario en cuanto a legislación, ya no tanto a ayudas, que también, y a facilidad en tramitación de los expedientes y demás, yo creo que vamos a conseguir el éxito de llegar a unos objetivos realmente importantes. Sergio Cabellos. Pues muy buenas tardes y lo primero, daros las gracias por acompañarnos a esta hora introspectiva, en la última mesa. O sea, es de agradecer el acompañamiento. Bueno, antes de entrar a la visión del sector de los residuos orgánicos municipales, quizás una visión poco global que siempre me gusta recordar, ¿no? Hablamos mucho de los objetivos. Yo marco 2 objetivos, el mañana, el hito del 2030 y el plan Repower, esos 30-40 teravatios, y me gusta siempre recordar que se consigue con los residuos de todos los sectores. Y ahí siempre me gusta destacar la importancia que tiene el sector agrario y el sector ganadero. O sea, el 80% de ese potencial se va a conseguir si conseguimos movilizar esos residuos. El sector de los residuos orgánicos municipales o el sector de los residuos también de competencia municipal, como pueden ser las depuradoras, se va a mover en torno al 20% de esa producción, de esos 30-40 teravatios. Por tanto, no todos los residuos son iguales, pero todos son catalizadores realmente de movilizar, ¿no?, el sector. En el caso de los residuos municipales orgánicos, ¿cuál es la situación? Estamos lejos. Tenemos yo creo que un punto de inflexión que yo creo que se nos va a convertir en una especie de stopper o de barrera infranqueable, ¿no?, que es la recogida selectiva orgánica. Estamos enfocando a la digestión anaerobia como la solución tecnológica una vez que implantemos la recogida selectiva. Eso se va a producir teóricamente de manera masiva el 31 de diciembre de este año en todo el territorio nacional y, por poneros un poco en la situación, prácticamente ahora la recogida selectiva estará en torno al 15% de ese potencial que existe. Si me cojo los datos del plan Repower para alcanzar los objetivos que debería alcanzar el residuo municipal, deberíamos llegar a una captación del 60%. No hemos empezado. Tiene su complejidad. O sea, hace falta de verdad un impulso de la Administración porque esa sí que es una competencia directa. Una vez que pongamos en marcha la recogida selectiva, y no voy a hablar de los residuos impropios que nos vamos a encontrar, pero es evidente que va a ser así, pero tecnológicamente tiene su solución, lo que tenemos que decidir es qué hacemos con ellos. O sea, ¿vamos a hacer digestión anaerobia, sí o no? No. Pues desgraciadamente, como funciona la administración pública y cómo funcionan muchas veces los contratos o concesiones, pues perderemos un barco de 5 o 10 o lo que dure el plazo concesional. Entonces, ese poder tractor que puede tener la administración o ser ejemplo al resto de los sectores está en un momento crítico, ¿no?, de decidir hacia qué camino queremos ir, ¿no? Yo creo que
es una oportunidad de verdad el movilizarlo, y yo creo que un factor diferencial que se está impregnando en el PEMAR, un avance sustancial en el PENIEC, en el borrador, es que parece que tenemos que demostrar que es una solución técnica y económicamente viable. Son palabras textuales de la Ley de Residuos. Yo creo que lo de técnicamente está muy bien, pero yo creo que el mayor ejemplo de plantas de digestión anaerobia o de upgrading a nivel europeo responde a la pregunta. Y es cierto que habrá que responder, que habrá que optar por el biogás y el biometano, como no puede ser de otra manera, en aquellos proyectos que sean rentables y óptimos, ¿no? Pero en la mayor parte de los casos lo son. Cuando la escala del volumen mínimo de los centros de tratamiento de residuos que ya existen y están implantados, a partir de las 30, 40.000 toneladas anuales, prácticamente los números empiezan a volar, ¿no? Empiezan a cuadrar. Eso es importante. Solo por poneros un matiz que me ha llamado la atención del borrador del PENIEC, aunque insisto, es un avance. En la medida, creo que era la 1.33, que nos comentaba en la última ponencia, se le reconoce la eliminación o reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con otras tecnologías, como puede ser el compostaje. Y es fundamental ahí que ya se empieza a hablar de captar ciudades con 40.000 toneladas anuales y promover digestión anaerobia. Me llamó la atención de las ciudades, porque realmente no tiene por qué ser así. Gracias a Dios, la agregación de municipios y mancomunidades permite esa agregación ya, ¿no? Entonces, bueno, es simplemente ese matiz jocoso de que no hace falta que sean ciudades, de verdad. Y por último, ya, Joan Batalla, presidente de la Asociación Española del Gas, ¿qué podemos decir? Muy buenas tardes. Bueno, antes de todo, permitidme agradecer la invitación a poder participar en esta última mesa del salón. Y en relación al sector del gas, como sabéis, Edigas representa toda la cadena de valor del sistema gasista, cerca de 200 empresas que están en toda esa cadena de valor, desde promotores de gases renovables, transportistas, distribuidores, comercializadores. Y yo el primer mensaje que quisiera trasladaros, que es una cuestión que es obvia. Obviamente los gases renovables, el biometano, el hidrógeno renovable, forman parte de ese ADN, de esa estrategia de descarbonización del conjunto del sector gasista. Nuestra valoración, sin duda, estamos viviendo, y lo apuntaba alguno de mis colegas, un punto de inflexión en relación al biometano. Atesoramos, y lo hemos puesto de manifiesto en los análisis que se han realizado a nivel de asociación, de un potencial para desarrollar, para promover biometano. Yo creo que una muestra inequívoca de ese potencial y de la capacidad que tenemos de producción de gases renovables es la evolución que hemos visto en estos últimos meses. Hace un año, cuando estábamos precisamente en esta misma mesa, pues teníamos 4 o 5 proyectos de biometano. En estos momentos ya tenemos del orden de unos 12 proyectos inyectando a la red. Pero lo que es más importante, cerca de 100 proyectos ya anunciados en diferentes grados de madurez, de tramitación, y que veremos que en los próximos meses deben estar en condiciones de inyectar en la red. Nos queda recorrido, creo que todavía hay elementos que tenemos que superar, pero tenemos que ver, yo siempre me gusta ser optimista, el vaso medio lleno. Sin duda, lo comentaba Francesc, donde estábamos hace 10, 12, 15 años, donde estamos ahora, pues obviamente la situación es muy, muy distinta, pero todavía nos queda de forma colaborativa, con el trabajo conjunto de todos los actores, superar barreras que existen, sobre todo pues, porque hemos avanzado, tenemos ese vaso medio lleno, pero todavía nos queda mucho recorrido y muchos aspectos a resolver para acabar de materializar todo el potencial existente. Eso es el panorama que tenemos ahora mismo, habéis dibujado el presente que estamos viviendo. Y ahora lo que os quiero preguntar es que desde cada sector, ¿cuál pensáis que es el reto o retos que podéis asumir para lograr los compromisos de descarbonización en el año 2030? Empezamos, Malu. Bueno, a ver, en el sector del ciclo integral del agua tenemos un doble reto. Resulta que en octubre del año 2022 se publica la Directiva de Residuales y plantea ciertos retos al sector por lo que plantea de base como objetivos, entre ellos la disminución de la carga contaminante del agua que vertemos. Eso significa nuevos tratamientos y que consumen más energía, en la mayoría de los casos, pero también plantea como un objetivo
la neutralidad climática para todas las instalaciones, para todas las depuradoras de más de 10.000 habitantes equivalentes. Para que os hagáis una idea, en España hay unas 2.100 depuradoras, pues estaríamos hablando de unas 830 depuradoras, tendrían que ser climáticamente neutras. ¿Qué barreras nos encontramos? Pues, por un lado, ese aumento de consumo de energía para esos nuevos tratamientos. Por otro lado, en las depuradoras tenemos un espacio limitado y no podríamos poner otras energías renovables para poder conseguir esa neutralidad climática. Y vemos que en instalaciones de más de 100.000 habitantes, que son instalaciones grandes donde tienen digestión anaerobia, esa neutralidad climática ahora mismo solo se consigue cuando están sobredimensionadas y entonces se pueden introducir otros cosustratos. Entonces, ¿cómo solucionamos todo esto desde el sector y que apoye realmente también la generación de biogás? Pues bueno, por un lado, planteamos sustituir tratamientos en las líneas de agua que consuman menos energía siempre que se pueda, el centralizar los tratamientos de los lodos en una digestión anaerobia conjunta, migrar las digestiones aerobias que tenemos en las instalaciones por digestiones anaerobias, promover esos cosustratos que se puedan introducir en las líneas de depuración siempre que no comprometan la calidad del agua que estamos depurando, que al final es nuestro objetivo final. Y de alguna manera todo esto va a contribuir a que generemos más biogás. Bueno, también se me ha olvidado decir que otra posibilidad, otra línea que estamos planteando es sustituir las necesidades térmicas que tienen los digestores anaerobios por otras energías renovables como puede ser la termosolar. Con todo esto, ¿qué vamos a conseguir? Producir más biogás o tener más biogás disponible para su valorización energéticamente. Entonces, ese es el reto que nos planteamos desde el sector y que creemos que vamos a contribuir a ese aumento de generación. ¿Cómo? Pues todavía está en revisión esta directiva, con lo cual no podemos cuantificarlo, pero creemos que sí que vamos a contribuir. Francisco Repullo, retos que tenemos. Bien, yo los retos, aquí se dice retos que podéis asumir, yo diría retos que debemos asumir. O sea, que no hay escapatoria. Hay que tener en cuenta que esos 35 BCMs que se ha propuesto la Europa conseguir en 2030, nosotros somos un actor importantísimo en ese objetivo, porque si somos el tercer país en potencial y teniendo en cuenta que somos el tercer país y en algunos sitios casi nos sitúan en el segundo, informes que vienen de Bruselas, en segundo, muy cerquita de Francia, quiere eso decir que si España no consigue hacer los deberes que nos pone la Comisión desde Europa, Europa no conseguirá los objetivos en absoluto. Faltará una parte muy importante. Si luego bajamos al sector que yo más o menos en el que se mueve AEBIC, que es en el agropecuario, pues la tarta, el reparto de potencial es muy parecido en España al del resto de Europa. Prácticamente el 80% de ese potencial radica en el sector agrícola, ganadero, alimentario. Entonces, el reto hay que asumirlo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es ser capaces de poner juntas las piezas de ese puzzle. Cada planta de biogás es un puzzle y no hay dos iguales. Entonces, las piezas las tenemos todas, están aquí fuera cuando salimos, están ahí todas las piezas. Pero claro, por una parte, la primera es los residuos. Los que generan residuos, que no hay que culpabilizarlos, ni mucho menos, los residuos son necesarios para poder alimentar a toda la población, hay que ayudarles a gestionarlos de forma adecuada y valorarlos. Ellos no pueden asumir por sí solos el coste, que es un coste que en realidad es de toda la sociedad, el coste de cómo gestionar eso. Una vez eso hay que ver la planta de biogás, el promotor, los tecnólogos y hacer proyectos que realmente tengan pies y cabeza, tengan sentido. No olvidemos que lo que entra sale valorizado, pero sale. Entonces, tengo todos los factores importantes en este reto es de tener muy claro que todo eso que sale ya digerido y convertido en algo que se puede llamar, dependiendo del caso, fertilizante, enmienda o como se quiera llamar, hay que tratarlo adecuadamente. Y tiene que tener una continuidad en el tiempo para poder amortizar esa inversión. Evidentemente, la ayuda de la administración es importantísima, lo hemos dicho muchas veces, pero no es única. No podemos fiarlo todo a ver si la administración nos paga toda la feria. No está. Nos paga todo. Ellos son un elemento más que nos van a ayudar, pero todos, cada uno de los que formamos parte de este sector, tenemos que asumir también nuestro reto, hacer las cosas bien y
intentar, sobre todo, yo diría que sobre todo hay que concienciar. Y yo veo que últimamente hay mucha concienciación social a todos los niveles. Hay que concienciar de que esto no es un negocio ahora, esto es una necesidad vital. Necesidad tanto por cambio climático como por dependencia energética. Y como tal, hay que entenderlo así. Es una necesidad, es una obligación hacerlo y no tenemos otro camino. Javier, vamos a hablar de Yo los creo que retos. tenemos una labor que yo echo de menos aquí en este salón y básicamente en el Congreso, a la parte que va a recibir lo que sale, eso que decía Paco. Ese digestato, tenemos que trabajar con el sector agrario y llegar a acuerdos para que eso pueda revertir al campo de nuevo y solucionar una parte que es importantísima, porque no nos puede pasar lo que ha estado pasando estos años con el compost, que sí, se hace y luego, no, esto tiene buena salida, al final no la tiene. Por lo tanto, yo creo que es una labor que estos años tenemos que hacer y tenemos que ponernos a ello de inmediato, porque es una pata, creo que muy importante. No podemos pensar solo en la parte de producción de energía, porque al final estamos generando algo que hay que darle una salida. Y esa salida yo creo que es el mundo agrario, es bueno, es un ahorro de fertilizantes y puede tener una salida realmente interesante tanto para las plantas como la parte agrícola. Por lo tanto, esa es una labor que desde Abebión queremos empezar a mover haciendo algunas jornadas entre este momento y el siguiente salón para ir involucrando a esa parte del sector agrícola, digamos, montarlos en este barco, ¿no? Antes de continuar, Javier, en este momento en el que el precio de los fertilizantes está disparado, parece que nos podemos acercar a lo mejor un poco más al sector agrario. ¿Le pillamos ahí más receptivo al mensaje? Pues hombre, si hubiéramos tenido muchísimo digestato en estos 2 últimos años, estoy seguro que habríamos tenido una salida realmente competitiva, muy competitiva. Continuamos con los retos y continuamos contigo, Sergio. Bueno, en nuestro caso, aquí sí que es la Administración la que tiene que tomar la decisión, ¿no? Aquí la competencia es en las entidades locales o en sus agrupaciones. La Directiva de Residuos abre 2 caminos al tratamiento de los biorresiduos: compostaje o digestión y compostaje, o un mix de ambas, ¿no? Nuestra Ley de Residuos viene a decir lo mismo y no hay una priorización, ¿no?, en qué tecnología elegir. No estamos acostumbrados a la digestión anaerobia. Es cierto que requiere una profesionalización y que requiere un CAPEX superior, pero eso no quiere decir que realmente su coste luego sea superior. Yo creo que nos falta mucha información, formación en el momento adecuado. Este es uno de ellos. Y esa es la estrategia fundamental. O sea, por ejemplo, os pongo un ejemplo concreto de una medida que va a adoptar FGER. Es elaborar, en este caso, gracias a la ayuda de la Universidad de Valladolid, elaborar un estudio de costes de producción con tecnólogos, con tecnologías, abarcando realmente el mercado español, para poder explicar cuáles son los costes reales de OPEX, de CAPEX, de implantar diferentes modelos, vía compostaje, vía digestión anaerobia, por intentar romper esa barrera a esto es más caro sí o sí. Yo creo que el IDAE también ha hecho un movimiento interesante esta última semana con esa probabilidad, ¿no?, de capacidad de hacerte ese estudio para analizar realmente qué tecnología debes elegir, cómo debes operar y valorar esa comparativa, ¿no? El tiempo es limitado, ¿eh? Es cierto, porque en cuanto empecemos con la recogida selectiva, esas decisiones hay que adoptarlas. Y no tenemos mucho tiempo, tenemos 1 o 2 años, sinceramente, no hay mucho más. Desgraciadamente, en el PEMAR, cuando ves las inversiones previstas para acomodar el tratamiento de los biorresiduos, no aparecen partidas como tal previstas para la digestión anaerobia. Y luego, sin embargo, tenemos ejemplos magníficos, lo comentaba antes, como la Comunidad Valenciana con su ruta del biogás, que yo creo que es un magnífico ejemplo. Ya no ha abordado solamente la solución al residuo orgánico municipal, ha hecho un plan estratégico de verdad, aterrizando su territorio, cómo potenciar el biometano, ¿no? Y además, con una estrategia fundamental, aprovechar los fondos de la que se genera eso. Eso es una de las mejores medidas que puedes poner en marcha en el sector para realmente fomentar la producción de metano.
Si tuviera que decirte cuál es el reto de verdad del biometano, yo te lo diría, lo resumiría en su coste de producción y a su vez en su precio de venta. Es cierto que hay demanda, pero también hay que tener claro a qué precio está esa demanda, ¿no? Entonces, en cuanto reducimos ese CAPEX con una ayuda al fondo, el mercado despegará. No solamente el sector de los residuos municipales, cualquiera de ellos. Joan. Yo un poco tomando el caso de que, por ejemplo, este año Francia es el país invitado en el salón. Una pregunta recurrente que nos hacen a nosotros como SEDIGAS, con toda la carga de razones, si tenemos ese potencial, Francesc lo comentaba, muy similar al de Francia, si tenemos la tecnología, el ecosistema de empresas, ¿qué está pasando para que vayamos avanzando, pero no vayamos avanzando a ese ritmo que va nuestro país vecino? 600 plantas de biometano, del orden de 3 plantas de biometano inyectando a la red que se inauguran cada una de las semanas. Y la pregunta es lógica. Oye, vamos avanzando, pero ¿por qué la velocidad de crucero no es la adecuada? Y es una buena pregunta que nos permite reflexionar sobre esas barreras que existen, sobre los retos que tenemos como sector. Y yo creo que, obviamente, la regulación es muy relevante. Comparto, Carmen lo comentaba antes, los avances que se han producido en estos últimos años. Yo creo que es importante el hecho de tener una hoja de ruta, el hecho de tener unas garantías de origen, de ir avanzando y viendo cómo los elementos o las barreras se van eliminando. Pero sí que hay una cuestión que yo creo que es sumamente relevante en la parte regulatoria o en la parte de política energética. Yo creo que es importante las señales de política energética. ¿Y dónde voy? Carmen comentaba, bueno, la hoja de ruta, o la revisión del PNIEC, hemos duplicado el objetivo de biogás, no de biometano, que no aparece ninguna mención explícita al biometano, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Hemos pasado de 10 a 20 megavatios. Hombre, fantástico, fantástico, pero la pregunta es, ¿podemos ser más ambiciosos? Y yo creo, no porque lo digamos ninguno de los que estamos sentados en esta mesa, si uno coge pues, lo que es las recomendaciones de la Comisión Europea, las recomendaciones para la presidencia española o la ficha técnica que presentó hace 3 semanas para el caso de España y donde apunta el potencial existente para España materializable en el horizonte del 2030, dentro de 2 días, y habla del 4,1 BCM, 13% de la demanda. Yo por descontado echo en falta esa ambición. Perdón por ser tan sincero. Sí. Y por descontado comparto con Carmen el tema de es un objetivo indicativo que por descontado como sector superaremos, pero nos faltan esas señales para movilizar los recursos. Nos falta superar otros retos, otras barreras administrativas. No quiero llamarle simplificación administrativa porque obviamente tenemos que ser garantistas, pero sí la agilización. Y yo creo que es importante el trabajo de todos, la colaboración permanente, la interlocución con las administraciones a todos los niveles a la hora de buscar las mejores soluciones. Tú comentabas la estrategia de Valencia, pero yo creo que son importantes iniciativas como la hoja de ruta de Castilla y León, lo que estamos viendo a nivel de Cataluña, lo que hemos visto esta mañana en la mesa con las comunidades autónomas y que seamos capaces de aportar soluciones para agilizarlo. Y sin duda como sector me permitiréis que diga que también tenemos deberes. Tenemos que seguir trabajando con todo el rigor técnico. No podemos cometer errores en el despliegue de las plantas de biometano, porque una cuestión que ya vemos en nuestros vecinos de las renovables eléctricas, que es la aceptación social, es un problema que nos debe ocupar. Colaboración con el territorio y, sobre todo, una colaboración teniendo en cuenta que son proyectos para y por el territorio. Y yo creo que es un aspecto crucial para ser capaces de seguir avanzando en el despliegue de todo el potencial existente de biometano. Javier y Francisco, ¿queréis matizar algo? Sí, al hilo de lo que está diciendo Joan, para mí, yo creo que para Paco, que ha estado también en la inauguración de una jornada, ahora a las 3:30 de la Junta de Castilla y León, en la que estaban los directores generales de las 4 consejerías implicadas en este tema, con sus técnicos allí, para intentar crear una hoja de ruta también, entre comillas, para la tramitación.
para el acompañamiento de las empresas en los proyectos, para ayudarles en las ubicaciones más adecuadas. Está la gente de agricultura, que toca la parte ganadera, la parte agraria, pero también toca la parte de desarrollo rural. Por lo tanto, son temas muy sensibles. Y esa acción que están haciendo aquí, en otras comunidades también están haciendo y dando sus pasos, pero yo creo que somos un sector bien acogido en las comunidades autónomas, no sé si tanto en el Ministerio, que está ocupado en otras cosas, pero sí que es verdad que se están notando cambios y está habiendo cosas nuevas que nos vienen bien, ¿no? Pero este trabajo que están haciendo las comunidades autónomas yo creo que es absolutamente imprescindible. Y has tocado un tema que a mí siempre me ha preocupado, lo hemos comentado más de una vez, el tema de esos proyectos que no son aceptados en algunos lugares no le vienen nada bien a nuestro sector. ¿Por qué? Pues porque muchas veces no es culpa ni del empresario, ni del proyecto, ni de la población. Yo creo que no hay suficiente comunicación antes de lanzar las cosas. Cuando algo sale de un ayuntamiento, vamos a hacer, pero si los vecinos no saben nada, si la gente no sabe nada. Quiero decir que tenemos que ser muy cuidadosos en esos aspectos porque al final de cuentas es como una mancha de aceite. Un proyecto fallido puede contaminar muchísimo a otros proyectos. Por lo tanto, coincido, hay que ser absolutamente cuidadosos y hay que mimar esos detalles de informar y de formar. Informar a la población, formar a las administraciones, ayudarles, porque en muchos casos pues la gente tiene poca experiencia en el tema. Francisco, ¿querías matizar Sí, algo? muy brevemente, solamente 2 apuntes. Uno, respecto a esos proyectos que pueden ser fallidos y que una buena parte puede ser debido a esa falta de comunicación, también hay que hacer un poco de análisis un poco más profundo y viendo que con esta euforia, vamos a llamarle, que hay actualmente en el sector, pues hay muchas ganas de hacer, pero hace falta conocimiento detrás de las ganas. Y muchas veces lo que falta es algo de conocimiento y a veces los proyectos son rechazados pues porque realmente deben ser rechazados. Y el segundo punto, y abundando en lo que decía Joan, de ese momento bueno que hay, esa falta de ambición a nivel administrativo, una de las pruebas es que se da el caso paradójico de que tenemos una demanda que no podemos satisfacer. Tenemos más demanda, no solamente nacional, sino de fuera de Europa. Una gran demanda y no somos capaces de satisfacerla. Quiere decir que algo está fallando en algún eslabón por ahí y posiblemente sea esa falta de ambición que tú apuntabas. Al hilo de lo que estabais diciendo, para acelerar la producción de biogás y biometano, ¿qué pensáis como asociaciones sectoriales que deberíamos hacer como país para lograr esos objetivos? Y vamos un poco en la línea del marco regulatorio. Bueno, ¿algún matiz que queráis hacer respecto a esto? Sí que os pido que seáis un poquito más breves. Yo voy a ser muy concreta, podría estar aquí haciendo la carta a los Reyes Magos, pero no va a ser el caso. Yo, desde AEAS pedimos el apoyo de la Administración, identificar cuáles son las barreras que han hecho que hasta ahora este despliegue no se haya dado y poner los mecanismos, los incentivos necesarios para que realmente esto sea una realidad. Bien, yo creo que lo que hace falta es una colaboración entre todos, más que competir, colaborar. Aquí hay trabajo para todos y todos estamos de acuerdo en muchas cosas que se han repetido aquí a lo largo de estas 2 jornadas. Agilizar los permisos, muchas veces hay que presentarlo mejor para que sean más ágiles, hay que integrar a toda la cadena de valor, o sea, no se puede considerar que el productor del residuo es alguien que se culpabiliza y luego hacemos la planta. En fin, tenemos que llegar a una serie de... Yo creo que estamos de acuerdo en las cosas básicas. Se ha dicho la agilización de permisos, se ha dicho concienciar a la sociedad, se ha dicho colaborar, hacer